¿Qué tal amigos de Árboles Financieros? Gracias de nueva cuenta por estar aquí en un episodio más, que es la continuación de lo que hablamos con Lizzy Valencia en la colaboración, en este tema que se ha vuelto muy interesante por todo lo que está pasando en México y en el mundo con esta pandemia que nos forzamos o nos forzaron a todos los padres a hacer esta escuela en casa. Y ahora que la SEP en México, me imagino que en otras partes del mundo o de Latinoamérica donde nos escuchan, probablemente está haciendo igual, pero al menos en México ya la SEP dijo que iba a empezar por televisión abierta y van a pasar ahí todas las clases por televisión. Entonces va a seguir siendo en casa, al menos yo pienso, y esta es una opinión personal, la SEP no lo ha confirmado, que de aquí a diciembre. Entonces se vuelve un tema todavía mucho más específico y que ya estamos por entrar oficialmente al calendario escolar. Y pues bueno, hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Lizzy Valencia, lógicamente que está como colaboradora, pero una gran invitada que la buscamos y la verdad nos sentimos honrados de que esté aquí con nosotros, Priscila Salazar. ¿Cómo estás, Priscila? Gracias, Carlos. Muy bien, muy contenta de conocerlos, de saber lo que hacen. Me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, pues qué tal si nos dices en 2 minutitos o menos, más o menos qué haces, qué te dedicas para que te conozca la gente y entramos en materia. Claro que sí. Bueno, yo soy Priscila Salazar, tengo 3 niños de 14, 12 y 11 años que nunca han ido a la escuela y yo misma viví esta experiencia en mi adolescencia. Entonces, pues desde 2011 yo me dedico a escribir, a hacer videos, a hablar de nuestra experiencia, primero yo como hija y también ahora como mamá, porque yo sé que hay muchos papás pues que tienen esta inquietud y que quisieran poder darles a sus hijos pues otras oportunidades, otras experiencias, otras alternativas. Entonces para esos papás pues yo ofrezco cursos, asesorías y muchísimo material gratuito en mis redes, en mi canal de YouTube, en mi blog, y pues para mí es un placer poder acompañar a los papás y poder ver los cambios que se pueden realizar, no tanto por el homeschooling, no tanto por hacer una educación a distancia, sino por la inversión tan grande que se hace en las vidas de los niños, ¿no? Como papás. Entonces, pues a eso me dedico, eso es lo que yo hago. Muy bien, Priscila, pues nuevamente muchas gracias. A mí me gustaría si pudieras darnos así en unos minutitos un poquito el resumen de a qué edad empezaste tú a ser una muchacha o una niña homeschooler. Sí. ¿Por qué tus papás tomaron esa decisión y en base a esa experiencia positiva que tuviste, ya lo trasladaste a tu familia, a tus propios hijos, tu propia familia? Sí, claro que sí. 18 años mayor, 2 hermanas, la que sigue de mí 15, nada más ese creo. Mis papás siempre fueron unos papás muy cercanos a nosotras. Siempre yo me acuerdo de ellos, después de la hora de la comida era limpiar la mesa, tráiganse sus mochilas y nos sentamos y nos ponemos a hacer tarea juntos. Y mis papás siempre estaban ahí. O sea, las lecciones más valiosas que yo tengo de cómo hacer quebrados, de lectura, de comprensión, de lógica, de multiplicar, me las enseñó mi papá en la tarde en el comedor de la casa. Y por lo tanto, él siempre estaba inconforme con lo que veía que nos estaban enseñando, con las lagunas que nos quedaban, con lo que nos enseñaban las maestras, pero pues nunca se le ocurrió que pudiera existir algo, que él pudiera hacer algo. Y cuando yo llegué a esta edad, yo estaba en la universidad, conocimos a un grupo de familias estadounidenses que ya tenían varias generaciones educando así, y para mis papás fue así como se les abrió un panorama. Y en esa época, pues nosotras adolescentes estábamos pasando por un distanciamiento muy grande. Entre nosotras había muchos conflictos, muchos resentimientos, éramos muy rebeldes, cada quien con sus amigos, con mis papás casi no había comunicación, escondíamos cosas. Y mi papá
como que vio esto, o sea, este modo de vida, este estilo de vida como una herramienta, como que esto nos podría funcionar para poder tener un acercamiento como familia y para yo poder recuperar el corazón de mis hijas. Además de que pues él veía la ineficacia del sistema educativo y él decía, yo pienso que ellas podrían aprovechar mucho mejor el tiempo y podrían desarrollar sus habilidades, sus talentos de una mejor forma. Entonces, esa fue la razón que lo llevó. O sea, al día siguiente de esta reunión, él nos contó, pero no nos dijo, encontré gente que hace homeschooling y yo quiero que hagamos homeschooling. No, él nos dijo, yo veo estos problemas en nuestra familia, veo pues todo esto, lo que está pasando, este distanciamiento, y yo me duele, yo no quiero que estemos así, yo quiero recuperarlas y creo que esto, el dejar la escuela, ellos también dejaron muchas actividades, muchos emprendimientos que ellos tenían, los hicieron a un lado, porque pienso que esta podría ser una vía para que nosotros podamos recuperar pues nuestra unidad familiar y pues para que ustedes exploren sus talentos. Y el escuchar pues esos anhelos de mi papá, esa visión, fue algo súper descabellado. La idea era rarísima, claro, pero el escuchar su visión, el escuchar su anhelo, nos convenció completamente. Fue como, sí, papá, es algo muy raro, pero suena bien, estamos dispuestas y abrazamos el proyecto. Y fue pues, o sea, fueron meses catárticos de que no estábamos acostumbrados no nos conocíamos a vivir bajo el mismo techo, pero pues al mismo tiempo fue una experiencia que transformó mi vida, transformó la forma en que yo veo la educación. Lo más valioso que yo recibí, bueno, fue la conexión familiar, pero también el darme cuenta de que yo soy capaz de aprender lo que sea y que no necesito que nadie venga y me lo enseñe. Y que yo tengo esa autoridad y esa capacidad. Entonces, pues obviamente yo siempre pensé, el día que yo tenga hijos, yo los voy a educar de esta manera. Y entonces, pues, mi esposo y yo, aún antes de comprometernos, él y yo tuvimos este tipo de conversaciones y desde entonces quedó decidido que si algún día nos casábamos, nuestros hijos iban a ser educados así y pues así ha sido desde entonces. Y así estás. Me llama la atención que mencionas que tu papá y tu mamá eran padres involucrados. Eso es clave. Sí. A la hora de tomar la decisión de hacer homeschool. Que tengan ese corazón de querer involucrarse en la vida integral de un niño, no solo la parte académica, sino la parte emocional, tal vez la parte espiritual, la parte de crecimiento físico y todas que conlleva todas sus dificultades en la adolescencia y la juventud, cómo él, bueno, digo él porque hablaste que tu papá fue el que les comunicó la idea, cómo él tomó las riendas y abrió los ojos y dijo, aquí algo no está funcionando, aquí algo está mal y hay que ver cómo hacer para corregir esto, para que seamos una familia unida. Entonces, yo creo que una clave así muy importante es realmente examinarnos y decir, estoy dispuesto o dispuesta a ser un papá, una mamá totalmente involucrados, no nada más en la educación académica de mis hijos, sino en todo lo que conlleva, ¿verdad? El criar hijos. Entonces, pues este podcast se titula El precio de hacer homeschool y comenzamos hablando del precio que paga un papá o una mamá en su tiempo, en su entrega para con los hijos. ¿Qué pudieras tú agregar, aparte del ejemplo que ya nos mencionaste de tu papá, sí, de este precio que pagamos como educadores? Sí, yo pienso que el precio que se paga es eso, de tiempo, de inversión, pero no desde un punto de vista como un sacrificio, como que estoy perdiendo algo, ¿no? Y pienso que este es un término también que se usa en los negocios, ¿no? De que no es un gasto,
es una inversión. Claro. Y yo así lo veo. Ahora como mamá, y bueno, trabajando con tantas mamás, yo siempre les digo, muchas veces el problema y el sentirnos tan abrumadas con nuestros bebés, especialmente cuando están chiquitos, el sentirnos abrumados, no se debe tanto a que son tan demandantes los bebés, que sí, claro, son demandantes y es muy cansado tener niños chiquitos, pero no se debe tanto a eso, se debe a la forma en que nos vemos nosotros, a la forma en que vemos nuestra labor como padres. Y muchas veces nos vemos como que como que le pusimos pausa a nuestra vida, ¿no? A nuestra vida profesional, a nuestra vida laboral, y como que estamos aquí aprisionados con grilletes y no nos podemos mover, y nosotros no deberíamos de estar aquí cambiando pañales y dando biberones, deberíamos de estar afuera salvando al mundo y emprendiendo y haciendo negocios y generando dinero. Entonces, esa mentalidad es la que nos hace sentir esta abrumación, ¿no? De que este agobio de que ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y nos cuesta tanto trabajo y nos sentimos asfixiados, ¿no? Pero bueno, eso fue algo que yo entendí desde antes de que mis hijos nacieran. Yo siempre me vi, no como que, ay, quiero tener bebés porque, ay, qué bonitos los bebés, porque tengo paciencia con los bebés, porque me encantan los bebés. No, yo quiero ser mamá. ¿Por qué? Porque para mí yo no puedo pensar en una profesión más importante que la de ser mamá. Si lo piensas, todos nos quejamos de los problemas sociales que hay, nos quejamos de la corrupción, de la delincuencia, de tantas cosas que pasan en la sociedad, pero si lo piensas, imagínate que cada persona de la sociedad hubiera sido educada en conciencia, con valores, con una persona cercana. ¿Cómo sería nuestra sociedad de diferente? Y los papás no nos damos cuenta de que nosotros tenemos en nuestras manos esa oportunidad. Tú tienes en tus manos la oportunidad de cambiar al mundo porque estás aportando a un miembro que va a ser parte de la sociedad. Y la manera en que esa persona actúe y sea va a tener una repercusión en la sociedad. Entonces te digo, para mí, yo no puedo pensar en una profesión más importante. Yo no puedo pensar en un proyecto, en un emprendimiento, en un negocio más importante en el que yo podría estar. Entonces, para mí, yo pienso que los primeros años, cuando los niños son chiquitos, es súper demandante, es súper cansado, es agotador, pero es una inversión que estás haciendo. Es como en un negocio, cuando pones capital y estás poniendo y poniendo y poniendo. La parte más difícil. Pero después, ¿qué va a pasar? Vas a tener un montón de ganancias, vas a tener un montón de, no sé cómo se dice en términos. Retornos, sí, son retornos a la inversión. Exactamente, y eso es lo que yo ahorita estoy viendo con mis hijos adolescentes. O sea, yo tengo 3 adolescentes dulces, hermosos, que yo no tengo problemas de rebeldía, ni de apatía, ni de nada. O sea, tenemos una relación abierta, podemos hablar de todo. Son niños que están entusiasmados con sus proyectos, son niños productivos, autodidactas, que aprenden solitos, o sea, yo no tengo ningún problema con ellos. Son niños responsables, son niños diligentes, pero todo eso tuvo un alto precio, un alto costo que yo estuve dispuesta a dar, mi esposo y yo. Y fue que tú te vas a dedicar de lleno a los niños. Él y yo tomamos esta decisión cuando ellos estaban chiquitos. Nosotros decidimos, yo no voy a trabajar mientras que los niños me requieran. Y los niños, cuando son chiquitos, ellos requieren mucho de su mamá, requieren mucha atención, requieren mucha presencia, mucha cercanía, mucho juego, mucha dirección de nuestra parte. Si tú necesitas sentar todas esas bases de actitud y de relación para que entonces después puedas tener pues esos beneficios y ese retorno. Y te digo, nosotros no lo vimos como una pérdida. Y de hecho pasamos momentos muy difíciles económicamente. Había veces en que no teníamos ni para comprar leche.
no teníamos ni para ponerle gasolina al coche. O sea, él necesitaba irse a trabajar y no podíamos ni siquiera ponerle gasolina al coche. Pero por mi mente nunca pasó la idea de que yo salgo a trabajar. O sea, yo sabía que mi aportación más importante en nuestra familia era estar en la casa, estar al pendiente de los bebés, cuidarlos, tener todo bajo control y darle esa seguridad a mi esposo, decirle, mi amor, con lo que sea que tú traigas, poquito o mucho, es suficiente y estamos bien, no te preocupes, sal a conquistar el mundo y trae lo que puedas traer, ¿no? Yo sabía que esa era mi función. Y te digo, para mí, pues ese es como entender eso, ¿no? Como el poner esas prioridades es difícil, sí es un alto costo, pero también veo que los beneficios son muy, muy grandes. Enormes, claro. Y yo creo que va muy ligado todo esto, estar dispuesta a pagar ese precio, que es muy alto, sobre todo cuando están chiquitos, Sí. va muy ligado a qué tanto estamos dispuestas como mamás a ser un poquito invisibles en la sociedad. ¿A qué voy con esto? Y bueno, yo no sé en Guadalajara, donde tú estuviste muchos años, Priscila, y donde está Carlos ahorita, pero al menos aquí en Monterrey, no he vivido en otra parte de la República, la sociedad te empuja a llevar una vida activa, Sí. de desayunitos por cumpleaños, de juevesitos en la noche, de llevar un estilo o un régimen de ejercicio, de ir al gimnasio o de estar activa en algún equipo de deportes. Y no que alguien te diga, tienes que hacer esto, simplemente todo mundo a tu alrededor lo hace y por ende te sientes diferente cuando tomas esa decisión. Mi historia es muy similar a la tuya y de hecho fuiste parte de la inspiración para sentar esas bases desde un inicio, cuando tomamos la decisión de ser familia que educa en casa. Pero yo le decía a Edgar, no sé cómo manejar a veces la presión de la sociedad, de las amigas que tenía desde la carrera o desde la prepa, o las mismas amigas de la iglesia, etcétera. Amigas, que oye, tengo un desayuno el martes y tengo el jueves en la noche otra cosa, es una presión. Y si pagamos un precio, si tomamos una decisión primero, y si pagamos un precio, porque al menos yo dejé de tener amistades porque yo era la que nunca iba, ¿verdad? Entonces ahí pagas un precio emocional, social, no sé cómo llamarlo, es algo pues extraño, pero sucede. Sí. Y es importante hablarlo por aquellas mamás o papás que nos escuchan, que estén conscientes de que no nada más es comprometerte a estar, sino que también te comprometes a decir que no a muchas otras cosas. Sí, ¿verdad? Y a ser criticado y a ser visto mal como el raro y a no encajar. Y fíjate que por ese lado, bueno, yo las admiro más a las mamás porque yo la verdad no he tenido que sufrir eso porque nosotros fuimos raros desde hace mucho tiempo. Entonces, de hecho yo ya no tenía amistades cuando me casé, entonces, y nuestro círculo era pues más bien gente que pensaba igual que nosotros. Entonces, realmente yo no he sufrido esa presión como veo que muchas mamás la sufren. Mis papás sí la sufrieron, pero yo no. Yo ya soy una segunda generación y eso es lo que yo muchas veces quisiera que las mamás vieran, ¿no? Que ustedes están abriendo brecha, pero sus hijos van a gozar de los beneficios como yo los estoy gozando, que yo soy segunda generación y yo no tengo que enfrentarme a muchas luchas que ustedes sí tienen, ¿no? Porque pues van al frente, van abriendo brecha. Pero este asunto de la, pues como digamos, como de la presión social, es algo que yo identifico que viene desde el sistema educativo. En la escuela se crea, bueno, la famosa socialización, para mí realmente
es un fenómeno social, porque en la escuela tú estás en un escenario que no existe en ningún otro lugar más que en la escuela. Entonces la gente se asusta y dice, ¿cómo van a socializar? No están en el mundo real. Pero en realidad quienes no están en el mundo real son los que estamos en la escuela, porque en la escuela estás en un escenario que no es real. Y aquí, en ese escenario artificial, se suscitan muchos fenómenos sociales. Por ejemplo, el bullying. O sea, el bullying es algo que no es natural. ¿Por qué se da? Pues porque está gente junta ahí, están compitiendo, demasiada gente. Además, la presión social. La presión social es un fenómeno que se da porque gente de la misma edad está junta y entonces nuestra misma necesidad de ser aceptados nos hace que estemos buscando la aceptación de los demás, aun cuando estés comprometiendo los valores que se te enseñaron de casa, pero para ti es más importante lo que va a pensar el amigo, lo que van a decir, es que me van a abuchear, me van a hacer bullying. Entonces yo necesito encajar y necesito hacer lo que sea necesario con tal de ser aceptado. Y entonces esa presión viene a, en vez de darte algo bueno, más bien está comprometiendo, te digo, tus valores, pero también tu autoestima. ¿Dónde está tu autoestima? ¿Dónde está el saber quién eres tú y el poder decir, yo hago esto porque yo quiero y no me importa lo que piensen los demás y yo me mantengo firme? Realmente en un ambiente así no se enseña, ¿no? Pero eso es lo que yo les digo a las mamás siempre. Ok, ahora tú no puedes depender de lo que piense la demás gente. Tú no puedes depender del apoyo social y la aceptación social que te dé la gente. Si tú ya tomaste una decisión y si tú tienes un ideal en tu mente y en tu corazón, eso es lo que te va a sostener. En medio de cualquier crítica, en medio de cualquier cuestionamiento, en medio de cualquier presión social o moda de tu círculo de amigos, lo que te va a sostener es qué tanto yo quiero este estilo de vida que tengo en mi mente, esta visión que me estoy imaginando, esto que yo deseo para mis hijos. Y eso es lo que te va a sostener. Claro, Oye, Priscila, claro. yo tengo una duda, perdón, Lizzy. Ustedes están hablando desde el punto de vista como mamás o como papás, ¿no? Pero hablando desde el punto de vista de hijos, desde el punto de vista de hijos, sus hijos, a las dos viene esta pregunta, y Priscila, a lo mejor con la experiencia que tú tienes más adelante, que si nos puedes responder, Sí. tus hijos ya no, si han sufrido alguna crítica, porque ahorita están diciendo, yo como mamá sufrí crítica, tú a lo mejor no porque ya es la segunda generación, Sí. pero sus hijos han recibido alguna crítica de, es que tú haces escuela en casa, o tú haces esto o algo, y cómo reaccionan ante esa crítica. Es decir, ya pagaron algún precio, digamos así, de esas críticas y ya, porque yo, por ejemplo, hay críticas que me hacen del podcast, de esto, y la verdad me vale, porque yo sé hacia dónde voy y lo que estoy haciendo, pero ¿qué onda con sus hijos? ¿No? Sí. No, mis hijos, no, porque te digo que hemos crecido, o sea, sus amigos son niños educados en casa también. Ok. Pero también hemos convivido con otras personas y ellos sí han tenido algún conflicto con algún niño, pero no por el hecho de ser educados en casa. O sea, han tenido problemas de bullying, por ejemplo, y fueron experiencias muy enriquecedoras para nosotros, porque ellos, o sea, por ejemplo, tuvimos aquí un incidente con un vecino, un niño que estaba insistiendo a uno de mis hijos que hiciera algo, y cuando mi hijo le dijo, no, yo no quiero jugar a eso, yo no quiero jugar a eso. Y el niño le empezó a decir malas palabras, eres un esto, porque no lo quieres hacer. Y entonces él vino y me lo platicó y yo así como, ¿what? ¿Cómo así? Entonces yo hablé con la mamá y bueno, la mamá estaba así como sorprendidísima, pero estaba muy sorprendida de la manera en que Caleb lo había tratado, o sea, cómo Caleb había manejado el problema, porque Caleb fue así como muy ecuánime, como que no, está bien, si tú opinas eso, está bien, pero sin hacer drama, sin Claro. ningún problema. Y luego vino y me lo dijo y hablamos y bueno, fue una oportunidad para hablar entre todos, ¿no? Entonces, yo siempre pienso como que
esta es la verdadera socialización, ¿no? O sea, este tipo de conflictos y el que tú como papá estés ahí cerca, pero sobre todo el que ellos tienen bien claro el quién soy yo. O sea, no puede a mí afectarme como lo que tú dices del podcast, ¿no? Pues yo sé lo que estoy haciendo, yo sé cuál es mi proyecto y no tiene por qué afectarme una crítica de alguien, de lo que sea, ¿no? Ujú. Digo, específicamente de educación en el hogar, creo que no les han hecho críticas. Cuando estaban más chiquitos, sí, que salíamos al parque, pero ellos ni cuenta se daban. O sea, ellos estaban en su mundo jugando y ya sabes, mis hijos salían disfrazados y así todos ridículos. Y yo sí veía que había niñitos alrededor, poquito más grandes, así como cuchicheándose o como riéndose. Pero te digo, mis hijos ni se daban cuenta, ¿no? Y yo, obviamente, Ellos ya tienen muy claro el ajá, valor de lo que tienen, ¿no? O sea, de ajá. eso, que es verdaderamente el Ellos, precio de lo que estamos hablando. O sea, valoran, una vez me dijeron, una cosa es el precio, lo que pagas, y otra cosa es el valor que recibes. sí, Entonces, ya conocen ese valor verdaderamente de lo que están recibiendo en casa o de lo que ellos hacen día a día con ustedes, ¿no? sí, de hecho ellos luego iban y así como que querían jugar con ellos, ¿no? Como que, oye, ven, y yo me daba cuenta de los niños cómo se estaban burlando de ellos, pero mis hijos no se daban cuenta, o sea, mis Okay. hijos estaban más chiquitos, ¿no? Y ellos eran un poquito más grandes, y yo, pues más bien les decía, vénganse, esos niños no quieren jugar con ustedes, vénganse, y yo, no, sí, yo quiero jugar, o sea, a mis hijos siempre no tuvieron problema para relacionarse con cualquier persona y jugar con quien sea y así como que, ¿y por qué se enojó? Pero ellos sin ningún problema, ¿no? El mundo, sí. A mí me pasó que mi hijo mayor sí fue 3 años a preescolar. O sea, hizo primero de kinder, segundo y tercero. Y Ajá. cuando íbamos a las piñatas de la escuela, Uh-huh. porque te llueven piñatas, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que siempre antes de entrar como que llegaba nervioso. Yo notaba que se empezaba a morder las uñas o me decía, pero te vas a sentar aquí y no te vas a mover, ¿verdad? Ay, No te vas a cambiar bebé. de lugar. Ajá. Y yo decía, qué raro, ¿por qué se pone así? Tiempo después, cuando lo sacamos del kinder que ya hizo primaria aquí en la casa, se le quitó ese nerviosismo. Entonces yo sí creo que tienes toda la razón, Priscila, que viven como nerviosismos o presiones que se suscitan dentro de la escuela. Uh-huh. Porque tú no sabes, a lo mejor a mí no me contaba, pero en la mañana se había burlado de él un niño que estaba en la misma piñata y llegó nervioso por eso. O alguna otra cosa, ¿verdad? Mi hijo es muy líder. Entonces a veces en el afán de querer tener el control del grupo o de los niños más populares, comprometía sus valores, como dices tú, Priscila. Hacía cosas que sabía que estaban mal, pero con tal de seguir teniendo el liderazgo del juego, pues hacía cosas que no y se iba a la dirección y era un sinfín de ese tipo de sucesos que se acabaron en el momento en que vinieron a casa y sintieron como este es mi lugar, aquí este es mi lugar seguro y nadie se burla de lo que digo, nadie se burla de lo que pregunto. Claro que entre hermanos de pronto sí hay un poquito de bullying, pero es algo más natural, es algo, la mamá ahí está y tú a tiempo intervienes y das todas tus lecciones emocionales de hay que mantener la paz y bueno, se controla mejor, ¿verdad? De esa manera. Entonces, Exacto. Y es que, ¿sabes qué? Perdón, lo que sí, sucede es eso, o sea, que la identidad de las personas está debilitada, pero cuando tú estás continuamente con tus hijos, continuamente hablándoles de quién es él, de las habilidades que tú ves en él y dándole esta aceptación incondicional, que no depende de nada. Yo te amo porque eres mi hijo, aunque te portes mal, aunque seas lo que seas, te voy a seguir amando. Entonces, cuando ellos sienten esto continuamente y que no tienen que luchar y que están a salvo, su identidad se fortalece y entonces tienen toda
seguridad de salir y hablar y relacionarse con quien sea. Y fíjate que me estaba acordando que cuando yo dejé la escuela, yo pasé yo ya no me acordaba de ese episodio en mi vida, pero yo sí pasé por un periodo como de recuperación, porque una mamá me preguntó, ¿pero no extrañabas a tus amigos? ¿No sentías como que te había faltado algo? Como que, ay, pues es que también es padre la convivencia en la escuela, ¿no? Y yo me estaba acordando, y conmigo más bien fue al revés. Para mí fue un alivio dejar la escuela, porque esta presión era muy grande. Claro, tenía mis amigos, me la pasaba muy padre, pero también era una presión muy grande. Y yo tuve que pasar por un tiempo como de recuperación. Yo me acuerdo que yo iba a los centros comerciales cuando recién habíamos dejado la escuela y a mí me daba mucha vergüenza. O sea, me daba mucha vergüenza como que encontrarme a algún compañero y que me viera junto con mi familia en el centro comercial, ¿no? O que me viera junto con mis hermanas. O sea, era como que, qué vergüenza mis hermanas, ¿no? O sea, como eso, ¿no? Y a mí eso se me hace tan antinatural, qué impresionante que nuestra misma familia nos avergüence enfrente de nuestros amigos, ¿no? O sea, ¿qué socialización es esa? Y incluso me acuerdo que había situaciones, o sea, yo no quería hablar con ellos, no quería que me buscaran, no quería, incluso escuchaba música que me recordaba experiencias o personas y yo me ponía a llorar. O sea, fue como una transición, eso que te estoy diciendo, como el recuperar el quién soy yo, el que yo tengo una valía en mi autoestima y que mi familia, al contrario, me hace orgullosa, ¿no? De pertenecer a esta familia. Y después de un tiempo, ya, o sea, sentía esto, ¿no? Como que yo puedo convivir con cualquier persona, puedo ver a cualquier persona y te digo, y estoy orgullosa de ser quien soy y de pertenecer a esta familia. Pero es un proceso. O sea, para mí sí tomó tiempo y fue como un proceso. Y bueno, pues para los niños yo pienso que, como dices de tu hijo, de que se sentía nervioso y así, yo veo eso, que los niños muchas veces tienen síntomas o cosas, pero rápido. Los niños son muy adaptables y rápido, cuando sus papás ponen atención y están ahí, ellos rápido se recuperan. ¿Sabes qué, Priscila? Yo creo que aquí va ligado ese precio emocional que a veces se paga en la escuela, de tener niños nerviosos. Sí. Yo creo que muchas mamás con niños escolarizados podrán estar de acuerdo porque he recibido muchas llamadas en este tiempo y una de las cosas que se repiten es que me dicen, desde que la escuela ha sido en línea, mi hijo ya no se orina en las noches en la cama. Wow. Ya no se muerde las uñas. Impresionante, ¿no? Lo mismo me dicen a mí y yo estoy así como, qué impresionante. O sea, simplemente por eso, ya, qué gran ventaja. O sea, Claro. De que tu hijo pueda dormir en paz, de que Exacto. pueda estar tranquilo. O sea, qué impresionante. Sí, y va más allá de eso en el sentido de esa presión o ese nerviosismo, no el 100% de los niños, a lo mejor un bajo porcentaje, menos de la mitad, pero se vive. Sí. Esa presión estorba o impide el sano crecimiento físico, Claro. el desarrollo físico de un niño. Intelectual también. Intelectual, o sea, el que un niño se levante a medianoche porque se orinó, no porque no haya madurado sus esfínteres, sino por presiones y demás, corta su sueño. Al cortar el sueño, cortas crecimiento, cortas desintoxicación del cuerpo, cortas muchas cosas. Somos seres integrales, entonces cuando nuestras emociones están afectadas, se afecta el desarrollo físico, intelectual, cognitivo, se entran muchas cosas que ni siquiera estamos conscientes de ellas. Y muchas mamás reconocen que en época de vacaciones los hijos están como con 3 o 4 rayitas más tranquilos, más en paz, y cuando entran a la escuela
empieza esta serie de Ay, pobrecito, o sea, a mí me da tanta tristeza eso. y como papás como que no saben cómo ayudar y bueno, ya te estamos abriendo el panorama, que hay otra opción, que es posible. Sí. Fíjense, es que yo estoy, no sé si me permitan hacer un comentario, sí, claro, porque se me hace muy interesante mientras que comentaban todo esto. Lo primero que se me vino a mí a la mente como papá que no eduque en casa o que está viendo la opción, ¿no? Es que dije, caray, pues entonces metes al niño en la burbuja, ¿no? Al sacarlo de la escuela, lo metes en una burbuja, pero luego mientras que empezaron a platicar dije, no, porque Priscila, y tú lo sabes, Lizzy, yo he trabajado con jóvenes años, ¿no? En liderazgo de grupos juveniles, en iglesias, etcétera. Y hay 3 cosas que yo identifico que son los problemas bases o problemas estructurales de los chavos de entre 18 y 25 años, que son, y los apunté para que no se me fuera, autoestima, seguridad e identidad. Cuando tú trabajas esas 3 cosas desde chico, a los 20 años no tienes ningún problema. Sí. O sea, vas a tener problemas, o sea, de todo tipo. Los problemas son garantía, ¿no? En este mundo. Pero lo resuelves más fácil. O sea, tienes las herramientas para resolverlo. De modo de que lo que entiendo perfectamente con esto es que vuelvo a lo mismo y lo platicamos tú y yo, Lizzy, en el episodio anterior. No es para todos el homeschool, pero definitivamente el tener ese acercamiento con tus hijos, el tener esa apertura de diálogo, etcétera, etcétera, todo lo que comentaron ahorita, te ayuda mucho a sentar estas 3 características para que en su adultez cualquier problema que venga lo puedan resolver de una forma más eficiente. Totalmente. Exactamente. Entonces no es meterlos en una burbuja, en realidad es protegerlos para que tengan las herramientas necesarias en la mochila que van a llevar en la vida. Es que la gente, y este argumento es bien común, ¿no? Es que también tiene que salir al mundo para que se dé cuenta de que no todo es rosa, de que no todo es bueno, de que no toda la gente es buena. Y yo siempre pienso, pero también dejas que lo atropellen para que sepa que pasan coches en la calle. O sea, no tienes por qué hacer eso. O en el libro también pongo una ilustración. O respiras del escape del coche todas las mañanas para que tus pulmones se acostumbren a la contaminación de que el oxígeno no está puro en todas partes. O sea, no, es una... No sé, incluso en la naturaleza tú lo ves, los pájaros están enormes y siguen estando en el nido y hasta el momento en el que el papá dice, ya estás listo, y entonces sale, pero no antes. Entonces, si tú te dedicas, y también esa es otra inversión, otro tipo de inversión, o si te dedicas a llenarlos y llenarlos y llenarlos, nutrir esa autoestima, nutrir ese... con amor y todo su interior, su inteligencia emocional, digamos, llega el momento en que ellos están maduros emocionalmente y entonces sí, se despegan completamente de ti y pueden irse a cualquier lado. Es el principio que también vemos del apego, ¿no? Que hay un libro hermoso, no sé si lo conocen, se llama El concepto del continuum, de Jeanne Love, creo que así se llama. Fue una mujer inglesa que fue a las tribus no me acuerdo, de Bolivia o por allá en el sur, pero fue a los lugares esos apartados de la civilización y ella estuvo observando cómo la gente educaba a sus hijos y a ella le impresionaba que los niños no hacían berrinches y que no había berrinches en esas tribus. Y ella observó que las mamás los traían cargados todo el tiempo, no los soltaban para nada y los traían con ellas y ellas andaban haciendo su trabajo y recogiendo leña y cocinando y lo que tuvieran que hacer en la tribu y traían a sus bebés con ellas. Entonces los bebés crecían tan llenos de mamá, tan llenos de aceptación, tan llenos de amor, tan llenos de seguridad, que cuando llegaban al momento de su desarrollo, no sé, 1 año, 2 años, simplemente se bajaban de la mamá y se iban. Y los niños eran totalmente
autosuficientes, independientes. De hecho, eran una fuerza laboral porque ellos también contribuían y ellos también desde pequeñitos estaban acarreando leña y haciendo fuego y usando herramientas que desde una mente occidentalizada diríamos, ay, no, qué peligroso, quítaselo, no, el niño no puede. Y no, esos niños pueden hacerlo y contribuyen porque su autoestima está tan fuerte y ellos saben que son parte de la tribu y que ellos también pueden contribuir y que ellos tienen un papel muy importante. Pero pues en nuestras sociedades es tan difícil a veces incluirlos en nuestro trabajo, traerlos con nosotros. Es un precio tan alto que no estamos dispuestos a pagar. ¿Cómo lo voy a traer conmigo? Ay, no, ya me cansé. Es que este niño nomás me quiere de chupón. Es que... Y no estamos dispuestos a pagar ese precio. Pero si lo hiciéramos, nos daríamos cuenta de que más pronto los niños se hacen autosuficientes, pero de verdad, no luego arrastrando problemas emocionales, ¿no? Como tú dices. O sea, ¿cómo es posible que un niño de 18 o de 25 años tenga problemas de autoestima? Si fue a la escuela y en la escuela le enseñaron a socializar y le enseñaron todo, ¿por qué tiene problemas emocionales? Pues ahí está la realidad de que Claro. Nos dejan con muchas lagunas. Claro, y creo que hay adultos de 40, 50 años que siguen batallando. Vienen arrastrando un bagaje, un peso que nadie nunca se los quitó y les dijo, tu identidad no depende de lo que te dijeron y de cómo te trataban. En el episodio anterior le explicaba a Carlos que para mí ha sido súper sorprendente aprender de las 8 tipos de inteligencias que existen y cómo tenemos el privilegio de conocer las inteligencias fuertes de nuestros hijos y por ahí encauzarlos en lo académico y en muchas otras áreas, ¿verdad? Sí. Entonces, es una satisfacción ver cómo florecen cuando diste en el blanco. O sea, cuando encontraste su inteligencia, cuando encontraste su tipo de aprendizaje, ves cómo florecen y lejos de ser la escuela una carga y un berrinche y un no quiero y me tengo que pelear 2 horas para hacer la tarea con él. Le decía a Carlos, a veces cuando los temas les interesan, les dan las 6, 7 de la tarde y ellos siguen interesados en el tema porque es lo que les apasiona. Sí. Entonces es un privilegio realmente poder conocer sus fortalezas y por ahí meterte, por ahí permitir ese florecimiento. Impulsarlos. Sí. Oye, Priscila, ¿y qué precio ha pagado tu esposo? ¿Qué precio ha pagado mi esposo? Fíjate que seguido platicamos de eso y él dice, así de broma, luego me dice, es que yo podría ser ahorita un alto ejecutivo en una empresa, pero no lo soy, porque para mí fue más importante mi familia, ¿no? Porque, y lo pensamos, ¿no? Porque él, esto que te digo, de que pues yo me la viento sola y tú estás en la casa y con un solo sueldo y salimos adelante, y tal vez muchas cosas que él, oportunidades probablemente que pudo haber aprovechado y no las aprovechaba. En una época él decidió, por ejemplo, emprender desde casa y fue un tiempo muy difícil, pero él decía, tengo mucho tiempo para estar con los niños, tengo mucho tiempo para estar contigo, para apoyarte. Pero ha sido muy interesante que ahora que los niños están mayores y ahora que digamos que ya tiene un poquito más de tiempo, él ha decidido como invertir ahora en su educación. Él es abogado, pero bueno, estudió leyes en la escuela, pero realmente nunca ha ejercido, nunca le gustó. Hola, aquí hay un ejemplo. Fue un requisito que realmente la escuela no le enseñó. Él no pudo descubrir cuál era su aprendizaje, cuál era su inteligencia, cuál era su pasión, y él, pues leyes, pagan bien a los abogados, pues creo que eso quiero estudiar, pero realmente nunca lo ejerció ni nada. Él hizo muchas cosas, ¿no? Cuando emprendió, fue maestro de inglés, muchas cosas. Pero ahora, después, ya ahora que ha tenido más tiempo, él empezó a darse cuenta, y eso, ¿no? Que cuando somos más grandes, muchas veces tenemos que llegar a esta vida adulta y apenas descubrir
¿qué me gusta? ¿Cuál es mi pasión? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y entonces él empezó a pensar y dijo como que me gustan las computadoras, me gusta el software, me gusta el diseño de software, me gusta esto. Entonces él empezó a estudiar y educarse, digamos, pero de manera autodidacta, investigar cursos y todo. Y ahora, pues lo están llamando, ¿no? Nos vinimos a Estados Unidos porque le ofrecieron una oportunidad de trabajo muy buena. Entonces, es lo que te digo, es como un precio que pagas, pero yo lo veo como inversión, porque luego tienes un beneficio mucho mayor. Probablemente sí, si él hubiera escalado y si hubiera ido por la vía convencional de una empresa y de ir subiendo de puesto y todo, probablemente sí, ahorita sería un alto ejecutivo y estaría ahí, pero no tendríamos la gran riqueza que tenemos como familia, de que mis hijos lo disfrutaron, o sea, muchísimo. Mi marido era, o sea, era su héroe, su ídolo, él estaba ahí todos los días, él les enseñaba, les enseñó muchas cosas, jugaba con ellos, me apoyaba, o sea, realmente la educación de los niños fue un trabajo en equipo entre los dos. Yo no siento que fue así como que, ay, la mamá, ¿no? Como siempre las mamás dicen, ay, es que mi esposo no me ayuda. No, o sea, para nosotros fue totalmente, y él siempre ha sido un apoyo invaluable para mí. De hecho, el libro lo escribimos juntos. Él nunca aparece, él nunca dice nada, pero fueron tantas conversaciones, tantos conflictos, tantos argumentos, tantos pleitos tal vez, pero todas esas reflexiones es lo que luego se materializó en el libro, ¿no? Entonces, o sea, es un precio, sí es un precio muy alto, pero es una ganancia muy alta también. Claro, claro. Es que se involucró. Yo creo que el problema de la sociedad, volviendo un poquito a lo que decíamos, que como sociedad tenemos una revoltura de cosas, es que tenemos muchos papás o incluso mamás que la prioridad es lo económico y tienen casas muy lujosas, camionetas súper lujosas, vacaciones 3 veces al año a Europa y al fin del mundo, pero los hijos están pagando un precio. Perdidos. De tenerlos ocupados en otras cosas. No digo que todo mundo que trabaja está mal y que hay mamás muy habilidosas, que mis respetos, me quito el sombrero, sobre todo las divorciadas, las viudas, que trabajan y son mamás involucradas con los hijos y andan haciendo tareas con ellos y proyectos y se desvelan. O sea, no estoy hablando, no estoy echándole a que todas las que trabajan o los papás que se dedican todo el día a estar trabajando está mal. No, no estoy hablando de eso. Pero ya toca a cada familia poner en la balanza, ¿verdad? Si estamos un poquito cargados hacia estoy persiguiendo cosas, o sea, de decir, estoy llegando a las 9 de la noche y mis hijos a esa hora ya están dormidos, ¿valdrá la pena? O mejor me consigo un trabajo donde pueda cenar con ellos y pueda involucrarme también en sus tareas y en sus proyectos. Entonces, sí aclaro mucho esto de no creo que esté mal todo mundo, simplemente, ¿dónde está tu prioridad? ¿Dónde está tu Exactamente, es como lo que tú quieras hacer y está bien. Si tú decides irte por esa vía, está bien. Sé congruente y vete por esa vía, pero no te estés quejando entonces luego de lo que ves o de las carencias que ves, ¿no? Y en nuestro caso, pues sí, nosotros decidimos prescindir de lo económico, no tenemos casa propia, mucho tiempo no tuvimos coche, te digo, tuvimos muchas carencias, pero éramos felices. Mis hijos tenían un papá y una mamá involucrados y para mí eso es mucho más valioso. Y ahora pues estamos, o sea, tenemos más tiempo porque nuestros hijos son productivos, no tenemos problemas de adolescencia, de rebeldía, no tenemos que perder tiempo en eso. Ellos, de hecho, ya se están involucrando. Mis hijos están involucrados en el negocio con su papá. Ellos ya están produciendo ganancias. Entonces, o sea, es como que, ¿a qué le quieres dar prioridad? ¿Dónde quieres poner tu interés primero, ¿no? Claro. Es que el tiempo tiene un valor, ¿no? Y generalmente hay esta frase que dice, el tiempo es dinero, ¿verdad? Sí. O el tiempo es oro, ¿no? Que le hemos escuchado mucho. Pero si yo me he dado cuenta
que si le invertimos, quiero ser muy sabio en cómo lo voy a decir, porque no es perder, es invertir. Si invertimos tiempo, digamos, los primeros 10 años de la vida de nuestros hijos, que a lo mejor tú pierdes o tú dejas de ganar o tú haces a un lado ciertos proyectos personales, pero inviertes en ellos, ¿sí? Después de esos 10 años, y estoy poniendo ese tiempo nada más por ponerlo, pueden ser 8, pueden ser más, ustedes me dirán, tendrán más experiencia en eso, pero lo que viene después se exponencia. Es decir, invertí bastante en esto y aunque no produje tanto o pude haber sido el gerente o el ejecutivo durante ese tiempo, de repente lo que pudiste haber logrado en esos 10 años lo logras en 3. Sí. Y es lo que estamos viendo nosotros. Sí, ¿no? Es lo que nos está pasando a nosotros, ¿sí? Sí, entonces, es muy interesante eso porque no estás perdiendo el tiempo, estás invirtiendo en cosas que realmente le decía Liz y yo el episodio pasado, le decía, es que tenemos que empezar a darle mucho más valor a los principios y a las convicciones personales que a lo académico, ¿no? O sea, el felicitar a tu hijo porque le dio el paso a una señora mayor debe ser más importante que el hecho de que se saque un 9 o un 10 en matemáticas o en cualquier otro tipo. Porque esa es la base de lo demás y eso es lo que te va a exponenciar a otras cosas en un futuro o en el presente, ¿no? Entonces, y es que yo creo, perdón que interrumpa, yo creo que esos eran los valores principales que se vivían como sociedad hace 100 o 150 años y de ahí para atrás. El respetar al adulto mayor, el respetar a una autoridad y estar sujeto a una autoridad, eran valores fundamentales en la sociedad, que se vivían, que se respetaban. Incluso muchos de nuestros padres le hablaban a sus padres, o sea, a nuestros abuelos, de usted, porque era un símbolo de autoridad y de respeto. Pero después de que nació la escuela a raíz de la revolución industrial y que se estandarizó la educación, se ha ido perdiendo ese tipo de valores. Cuando mi papá era niño, la maestra tenía la capacidad de darle un reglazo en la mano si alguien se portaba mal. No estoy diciendo que eso esté bien, no. A lo que voy es que la maestra era totalmente una autoridad. Sí. Conozco maestras que tienen muchos años ejerciendo, o sea, decir 40 años dando clases, y no una, conozco 2 maestras y ambas coinciden en que las generaciones nuevas no tienen ni la menor idea de lo que es una autoridad, lo que es el respeto a la autoridad. Y no es que las generaciones de ahora vienen diferentes, no, es que como sociedad toleramos cosas que no se debieron de haber tolerado, que no se debieron de haber perdido. Y es tan delgada la línea, se va diluyendo y se va recorriendo la línea, que para cuando acuerdes 100 años después, los valores están totalmente volteados y cambiados en la sociedad, pero todo empezó con la presión de uno que se atrevió a contestarle. Y el otro dijo, pues yo también. Y ese ambiente de competencia del que hablaba Priscila, que se suscita en esa salón de clases donde están todos juntos, empiezan. Y ahorita lo vemos, por ejemplo, con las piñatas. Basta con que una mamá diga, en mi piñata va a haber, no sé, en vez de un show, va a haber 2 shows. La otra dice, pues yo... va a venir a cantar Vicente Fernández, ¿no? Sí, y en los 15 años lo vemos y si la muchacha dio, no sé, fue intocable a su fiesta, pues la otra dice, yo me traigo a Vicente Fernández o a quien sea, no sé. O sea, es esta presión que se genera. Sí. Que va diluyendo la línea o la va recorriendo. Y entonces somos más, pues crecen tolerando cosas que antes eran intolerables totalmente. Que tú le respondieras a un maestro o a tu papá,
No, cállate, de un revés te surtían y castigado 3 días, no puedes salir y no puedes... Sí. Y ahorita, como papás, digo, no me incluyo y espero no sonar arrogante con esto, pero Ajá. muchos papás lo toleran y dicen, pues es que así están todas las amiguitas, así están todos los amiguitos, es lo normal, así vienen Pero estas fíjate generaciones. que yo creo que ahí no es un problema porque sí, la gente dice, deberíamos de ser como antes y hay que volver al chanclazo, ¿no? Hay que volver al reglazo, como si esa fuera la solución. No. Pero yo pienso que en las generaciones de antes sí había más valores, pero también había más distanciamiento Ok. entre los padres y los hijos. No había comunicación, no había cercanía. Y por eso los papás, esos hijos crecieron y entonces fue como ¿cómo se dice? Como un Boom. Vamos a hacer lo libertinaje, ¿no? Como contrario. Claro. yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Sí, Y entonces se exacto. fueron al otro lado. Pero no se trata de pegar o no pegar, o ser autoritario o no ser autoritario. Yo pienso que es un asunto de conciencia, de hacer conscientes a los niños, de que tú le hablas, o sea, tú eres una persona cercana a él y tú tienes una autoridad. Nosotros por el simple hecho de ser adultos, que tenemos más experiencia que ellos, tenemos una autoridad natural que los niños reconocen. Tú no se la tienes que estar machacando. Soy mayor que tú, soy tu autoridad, o sea, el niño ya lo sabe. Simplemente por Claro. tu tamaño tienes Claro. una autoridad natural que el niño reconoce. Pero entonces, si tú utilizas esa autoridad para entonces escucharlo, acercarte a él, interesarte en lo que a él le interesa, jugar a lo que a él le gusta, automáticamente tú te conviertes en un imán y el niño te quiere seguir, es tu seguidor, es tu fan. El niño quiere hacer lo que tú le dices porque te admira, porque quiere ser como tú. Y entonces, de esa manera tú puedes guiarlo y tú puedes dirigirlo y hacerlo consciente, mi amor. Aquí nos quedamos calladitos porque aquí tenemos que respetar. Mira, esta luz roja nos tenemos que detener porque pasa esto. Y le puedes estar explicando lo que sucede a su alrededor y entonces los niños van creando una conciencia y unos valores, pero que no surgieron por una imposición, porque mi papá dice esto y, uy, no, qué miedo, si yo no hago esto, uy, no, sino por una conciencia, porque yo sé, ¿por qué voy a tirar basura al suelo? Y ellos tienen esta conciencia, ¿no? De que, ¿por qué le voy a ayudar a la anciana? Porque es una señora grande y yo quiero ayudarla. Y ellos actúan por convicción, pero no porque estén oprimidos o no porque haya un autoritarismo en su casa, ¿no? Y entonces yo creo que esta es una de las más grandes diferencias que nosotros tenemos que tener como papás y a las que deberíamos de aspirar, porque pienso que es lo que deberíamos impulsar hacia futuro, ¿no? O sea, la educación que necesitamos en la sociedad del futuro y de ahorita que estamos viviendo, ¿no? Claro. Yo creo que estamos en una postura privilegiada, hablando en cuanto a que somos una generación que podemos analizar los errores que se cometieron con nuestros padres, con nuestros abuelos, y tenemos las herramientas para ser responsables de la educación de nuestros hijos y que sea diferente. Sí. Yo creo que hace 50 años a lo mejor no se hubiera podido hacer esto que estamos haciendo nosotras, hablando de Priscila y yo, su servidora, hubiera sido más difícil porque pues nadie lo hacía, no se tenían todas estas conocimientos y herramientas, ¿verdad? Sí. Entonces es un privilegio realmente el poder vivir en esta generación, en este tiempo y hacernos responsables. ¿Qué me puedes decir, Priscila, del precio de la responsabilidad? Cuando inscribimos a un niño al colegio, pues la responsabilidad la aventamos hacia el colegio totalmente en cuanto a cómo se lo van a enseñar, qué material le van a dar, todo, absolutamente todo, pero de este lado somos responsables de lo que les damos y lo que no les damos. ¿Crees tú que hay un precio también que se paga?
Sí, muy alto, muy alto. La responsabilidad tiene dos caras. Por un lado, eres libre de poder tomar tus propias decisiones, pero por el otro lado, eres responsable de las consecuencias de esas decisiones. Entonces, es un precio muy alto, pero también es un beneficio muy grande. El poder ser libre y el poder decidir, yo no quiero llevar un currículum, yo quiero que mis hijos aprendan esto ahora, yo quiero que hagamos esto, que estudiemos esto, que nos vayamos para acá, y nadie me tiene que decir y no le tengo que dar cuentas a nadie porque yo soy responsable, primero de mí, de mi vida, de mi educación, lo que te decía que yo descubrí, ¿no? Yo puedo aprender lo que yo quiera, soy capaz de hacerlo y no tengo que depender de nadie para poder aprenderlo. Y luego de mis hijos, yo voy tomando decisiones, pero no arbitrariamente, ¿no? Sino que los conozco y voy dándoles lo que ellos necesitan y sobre todo empoderándolos a ellos para que ellos también asuman su responsabilidad cuanto antes, que ellos también sepan, yo soy capaz de aprender, no necesito depender de nadie, pero también soy responsable. Si yo decido que no voy a lavar mi ropa hoy, bueno, pues yo también voy a llevar las consecuencias de que no voy a tener que ponerme mañana. Pero no es de que yo te esté castigando, de que yo te esté imponiendo o diciendo te vas a hacer o no vas a hacer, o entonces no vas a poder jugar videojuegos porque no lo hiciste. No, sino que ellos tienen esta convicción porque son responsables, ¿no? Uh-huh. Es el famoso en inglés que platicábamos, dice el accountability, ¿no? Es el que tú eres responsable de lo que haces. O sea, me encantó ese ejemplo que dijiste, Priscila, de, pues si no lavas la ropa tú, pues mañana no vas a tener que ponerte, ¿no? Entonces, Sí. es que ellos vivan, eso es sacarlos de la burbuja dentro de la familia, vive las consecuencias de tus actos, Claro. pero en un entorno donde te voy a dar autoestima, seguridad, bla, 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 todas estas partes. Y te voy a enseñar cómo, ¿no? Te voy a enseñar cómo se hace. Mira, la ropa ten la libertad de venir conmigo a preguntarme, o sea, porque yo quiero enseñarte. Y no porque los papás seamos perfectos, sino porque pues llevamos más recorrido y son cosas tan sencillas que podemos, le decía a Lizzy, esas cosas no necesitas irte a tomar un curso ni siquiera en YouTube para saber cómo enseñarles a tus hijos a lavar, ¿no? O cómo enseñarles a tus hijos. Son cosas muy sencillas, pero de gran impacto, de mucho impacto. Sí. Entonces, y esa es otra de las bondades de este estilo de vida de educar en casa, que tienes el tiempo, porque vives más despacio, vives más lento. Claro. De enseñarles oficios que son básicos para la supervivencia. O sea, lavar, limpiar, sacudir, aspirar, barrer, trapear, todas esas cosas que cuando llevas una vida escolarizada, vives tan aprisa que no se da el tiempo. Y aunque contemos con la bendición de tener una ayuda en casa, de todas maneras, tú vas a recoger tu cuarto, tú vas a barrer, tú vas a tender tu cama. Y esas son cosas que son esenciales, porque en la vida a lo mejor no siempre vas a tener ayuda. Y hay familias que cuando se va la ayuda se les viene el mundo encima, porque mi mamá, perdón que te interrumpa, cuando nosotros dejamos la escuela, una de las primeras decisiones que tomó mi mamá fue esa. Despidió a la muchacha que nos ayudaba en la casa. Y para nosotras, no, para mí fue un duelo. Claro. No, pero era un objetivo que ellos tenían. O sea, ¿cómo es posible? O sea, tenemos 3 jovencitas aquí en la casa, ¿cómo vamos a tener una muchacha que venga a hacernos el quehacer? No, señor, entre nosotros lo vamos a hacer. Y es vergonzoso, pero a esa edad yo no sabía cómo lavar un trapeador. O sea, jamás lo había hecho, porque mi mamá toda la vida lo hizo. Y cuando yo llegaba de la escuela, la casa estaba impecable. Incluso yo me enojaba cuando a veces mi mamá nos decía, ay, hijita, ¿saben qué? Hoy tuve que ir al súper y se me retrasó y todo y no alcancé a limpiar la casa, así que entre todos lo vamos a hacer. Para mí era como, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué no hace lo que tiene que hacer? ¿Por qué no hace su trabajo? O sea, imagínate, esa mentalidad, ¿no? Pero
Pero esos años fueron un entrenamiento intensivo en el que no solamente adquirí las destrezas, que las agradezco muchísimo, el saber, el mantenimiento de una casa, el funcionamiento, todo, y el hacerlo eficientemente y hacerlo bien hecho, eso lo agradezco muchísimo, me ha servido toda la vida. Y sí, veo que muchas mamás batallan porque no tienen la destreza, o sea, no saben cómo hacerlo, no saben organizarse, pierden mucho tiempo, gastan recursos. Y bueno, eso lo adquirí, pero sobre todo la actitud, o sea, el ser diligente, el ser tolerante, el ser perseverante, el hacer trabajo en equipo con mis hermanas. Claro. Eran los peores conflictos porque no nos podíamos organizar. Mira, no barriste bien aquí, no, tú ven, y pleitos y pleitos. Pero como dices, el tener el tiempo de que mi mamá, o sea, a veces de la tarde y nos vamos y vamos a aclarar y vamos a hablar y a ver, ¿tú qué opinas? ¿Y tú qué dices? Y a veces terminábamos llorando y pidiéndonos perdón, pero te digo, eso es para mí lo más rico que se adquiere, y que tú tienes este material educativo, yo lo llamo así, las labores domésticas son el material educativo más eficiente que tienes, y que no tienes que pagar dinero, no tienes que pagar un curso para que les enseñen nada. Tú Y lo tienes ojo, aquí. se los dice un hombre, no tiene nada que ver con machismo o feminismo. O Claro, sea, lo claro, mismo es también para las mujeres como también para los claro, hombres. Claro. O sea, claro. yo soy el único hijo en mi casa, tengo 2 hermanas, y mi mamá me ponía a tender la cama igual que a mis hermanas. O Claro. sea, esto no se trata de que hay nada más mujeres, es No, hombres también. O sea, Claro. yo lo hago, yo todos los días tiendo mi claro. cama. O sea, de eso se trata. Yo tengo 3 hombres y para mí, o sea, mi objetivo es que ellos sean totalmente autosuficientes y que ellos sepan mantener un hogar, todo el funcionamiento del hogar, de todo a todo, completamente. Y ellos vienen y cocinan conmigo y ellos se saben hacer su comida y lavan su ropa y recogen su cuarto y limpian al parejo y vienen y me ayudan a hacer los menús de la semana, y entre todos decidimos y me ayudan a guardar la despensa y entre todos lo hacemos, porque para mí, o sea, eso es básico y no tiene nada que ver con Y el tus género. nueras te lo van a agradecer un montón. Yo sé, yo sé. Pues, Pero no hay que hablar de eso todavía. no, falta mucho, falta mucho. Mucho. Sí, yo creo que las labores de la casa, cerrando este tema, es la materia para formar carácter. Es puro carácter. Así, aguantar aunque no quieras. Pero a nadie nos estorba, a nadie. No, no. Pues Priscila, ya por último quisiera preguntarte el precio económico. Yo le decía a Carlos, y es algo que me gustaría mencionarlo aquí también, que para mí no es válido que una familia decida hacer homeschool porque es conveniente hablando económicamente. Yo pienso que va más allá del costo o de la conveniencia económica, es como un llamado, es un proyecto familiar del cual te haces responsable, es un estilo de vida. Sí. Pero estamos viviendo situaciones muy extraordinarias. Sí. Y ahorita hay mucha gente que se está decidiendo a hacer homeschool por este tema, por la cuestión económica. Entonces, ¿qué consejos le pudieras dar a esas familias? Mi esperanza es que todas esas familias que están decidiendo hacer homeschool por el tema económico, descubran un mundo increíble y decidan habitar en él ya o sea, continuar, pues, ¿verdad? Pero también conozco familias que decidieron en algún punto educar en casa porque no les alcanzaba para pagar colegiaturas y vivieron un martirio total, una pesadilla, porque el corazón no estaba ahí, o sea, realmente lo hacías que no te quedó de otra. Exacto. Y pobres niños, y pobre mamá, y pobre papá, llegar a la noche y encontrar una casa caótica, todos peleados y demás. Entonces,
pues a todas esas familias que fueron orilladas a eso, ¿qué les pudieras decir? Sí, mira, precisamente ese es el problema, que cuando todos llegamos a este estilo de vida por alguna crisis, por la que sea, económica o de aprendizaje o de lo que sea, de la pandemia, porque el niño se hacía pipí en la cama, por lo que sea, de bullying, hay muchísimas, generalmente son crisis. Llegas a un momento de rompimiento y te das cuenta que algo no está bien y entonces optas, ¿no? Por esta alternativa. Y está perfecto, todos llegamos así. El problema de quedarte ahí es eso que estás diciendo, que se vive entonces con una actitud de, pues ya que, no me queda de otra, ¿no? Si yo tuviera el dinero, yo no estaría haciendo esto. Entonces, mi consejo es si ya estás aquí, si ya estás en medio de la crisis y ya estás aquí, aprovecha la crisis para entonces cuestionarte, ¿qué quiero yo? Esta es la herramienta que me va a llevar a mí a lograr eso que yo quiero, pero pues obviamente tienes que tener muy claro qué es eso que tú quieres lograr, ¿no? Ahora, educar en casa, yo siempre digo, es tan caro o tan barato como tú quieras que sea, ¿no? O sea, yo conozco familias que bajan las guías de la SEP y con eso trabajan y solamente compran un cuaderno, ni siquiera lo compran. Ni siquiera los compran. Yo conozco muchas familias que sus vecinos les regalan los libros de la SEP que sus hijos no utilizaron en la escuela o los cuadernos que les sobraron y todavía tienen hojas o sus lápices y realmente ellos no gastan en nada, ¿no? Y también hay familias que gastan muchísimo, que compran un currículum o tienen cursos o que se van a viajar, compran aparatos. O sea, es tan caro o tan barato como tú quieras. Aquí el asunto no es limitarnos y decir, no, es que yo no puedo porque no tengo tanto, entonces no podría hacerlo eso. Y un factor muy importante, algo muy importante, es que el aspecto económico es un factor muy cambiante. Ahorita puedes tener dinero y mañana no. Entonces, una decisión de tanto peso y tan trascendente no puede depender de un factor tan cambiante. Como te digo, o sea, en mi experiencia nosotros pasamos por situaciones económicas muy difíciles, pero nuestras prioridades nunca cambiaron. Nuestros valores y nuestro objetivo nunca cambió. A veces tuvimos mucho, a veces tuvimos poco, y estoy segura de que en el futuro también, a veces vamos a tener poco, a veces vamos a tener mucho, pero nuestros objetivos van a seguir siendo los mismos. Entonces, ese sería mi consejo. Aprovecha esta crisis para decidir qué quieres tú para tu familia, qué quieres para tus hijos, cómo te quieres invertir tú, y entonces decide si esta es la opción que te va a llevar a cumplir esos objetivos, abrázala y hazlo tan caro o tan barato como tú quieras, como tus recursos te lo permitan en este momento. Los recursos no son el punto determinante en el desarrollo de tus hijos o en la experiencia que van a tener o en el aprendizaje que van a tener. Lo determinante es el grado de inversión que tú hagas en ellos, el qué tan cerca estés tú con ellos. O sea, tú puedes pasar una tarde increíble con tu hijo con una caja de cartón y una hoja de papel, ¿no? Y también lo puedes tener en Harvard y estar totalmente alejado de él. Entonces, el punto determinante no es el recurso en sí, sino el qué tanto tú estás dispuesto a invertirte tú como persona, como papá. Me encanta esto porque la estabilidad, muchos papás tienen que endeudarse en épocas como estas para mantener al hijo en el colegio americano que desde preescolar o desde maternal estuvieron y cómo, qué vergüenza, que van a decir mis vecinos que lo tuve que sacar para meterlo a una escuela pública o para meterlo a una escuela de rango inferior, y se endeudan, piden crédito o le piden ayuda al abuelo
hacen toda una serie de malabares con tal de aparentar y permanecer, porque esta es la seguridad de mis hijos. Entonces, qué bendición que independientemente de la situación económica, porque yo también viví épocas como las que dices tú, Priscila, en el matrimonio, llevo 15 años de casada y ha habido épocas de vacas gordas donde hemos podido viajar y llevar a los niños a museos en otras ciudades para conocer historia, para conocer ciencias. Los llevamos a un museo de tortugas en donde las rescataban y eso fue la materia de ciencias, padrísimo. Pero ha habido épocas de vacas flacas en donde lo único en lo que gastamos es en libretas, o a veces aprovecho las libretas que me regalaron en el súper, en la iglesia, las crayolas, la caja de crayolas que tengo 5 años con ellas porque todo se cuida y hasta de eso los hace responsables a los niños. Claro. Me impresiona la lista de útiles escolares que año con año tienen que pagar los papás de miles de pesos, cuando realmente esos mismos útiles te pueden servir para toda la primaria. Pero bueno, este es otro tema. Esto es que me encanta esa estabilidad que le podemos dar, que independientemente de si el papá gana 500 pesos a la semana o gana 500,000 pesos a la semana, tu educación no varía. La educación académica, emocional, formativa, todo lo integral de lo que hablamos, ¿verdad? No cambia. Tú sigues siendo la maestra, tus hijos siguen estando en la misma aula, llena de amor, llena de cuidado, y no importa si el papá este mes no trajo a la casa, ¿verdad? Sí. Y exactamente. Y también sabes otra cosa, que aquí también, cuando tú tienes objetivos claros, tú también puedes decidir mucho más sabiamente cómo invertir los recursos que tienes, sean poquitos o sean muchos, como lo que dices. O sea, ¿cómo es posible que en la escuela les piden tantos materiales y al final del año, o sea, te digo, es impresionante porque a mí me ha pasado, vecinos que vienen y nos quieren regalar, oye, pues me sobraron estos cuadernos, me sobraron estos libros, y los hojeas y dices, ¿qué hicieron durante el año? ¿Por qué están en blanco? Esto es tan nuevo y va a ir a la basura. O sea, entonces tú, si vas a invertir en algo, si vas a comprar algo, o sea, tú compras libros, pero son libros que te van a durar años. Tú compras un aparato y ahorras, o si vas a hacer, pero son cosas que van a tener una utilidad y que van a servir y, o sea, los inviertes con mucha más sabiduría, ¿no? Exacto. Entonces están mucho mejor usados. Exacto. En lo personal, yo desde que mis hijos empezaron primaria siempre he tenido un currículum americano como base, pero a veces nos salimos del currículum y campechaneamos un poquito. Pero mis hijos eran preescolares. Yo tengo una amiga que trabaja en un colegio, es directora en un colegio, y dice, Lizzy, tengo libros, porque las editoriales van y les llevan libros para que el colegio los vea y sean negocios. Y ahí los dejan. Entonces me decía ella, ven por todos los libros que quieran. ¡Qué padre! Entonces, todos los libros de preescolar, de trazos, de motricidad fina, de colorear, de todo, todos me los regalaron. Libros con pasta dura, libros de todo tipo. Y estoy segura que cuando haces esto con la motivación correcta y la gente ve cómo en amor estás educando a tus hijos, la misma gente dice, ay, pues ella los va a aprovechar, así como tú, Priscila, dices de tus vecinos. O sea, te llueven ese tipo de cosas. No es que tú los busques, simplemente la gente te ubica y dice, ella los va a aprovechar. Entonces, es una bendición esto, lo mencionaste tal cual yo se lo había dicho a Carlos, tú lo haces tan barato o tan caro como lo puedas hacer o como lo quieras hacer. Conozco familias homeschool que se han llevado a sus hijos a Italia a estudiar historia del arte y a estudiar historia de aquel Renacimiento y muchas cosas en España, en Italia, en Francia, y hay familias
que toda la vida estuvieron en el comedor de su casa, ni siquiera gastaron en mobiliario, no tienes que gastar en pizarrones, materiales reciclados. o en mesas, o en en A ver, sillas. y una pregunta directa, va para las dos. La educación de la familia de los hijos que llevaron a Italia a sus hijos y de los hijos que estuvieron en el comedor toda su vida, ¿fue igual? Al Pues final. bueno, así contestando rápido ahorita a ver qué dice Priscila, yo pienso que depende de los papás, ¿verdad? Del proyecto que decidieron como papás. Sí. Creo que el proyecto que la familia que estuvo en el comedor toda la vida puede ser igual de enriquecedor que la familia que se fue a Florencia a estudiar historia del arte. Sí. Depende, no, otra vez, no de la calidad que le diste en libros y así, sino más de las prioridades y de todo lo que hablaba Priscila. Los valores. Es que yo pienso que está en la actitud y en la manera en que tú ves la educación. Y te voy a poner un ejemplo. No sé si conoces la historia del astronauta, ay, se me fue su nombre, este señor mexicano que fue ¿Cómo se llama? No me acuerdo de su nombre. Cómo se llama, pero yo lo he escuchado en entrevistas también. Da pláticas en TED y tiene un libro. Ese señor, ay, me encanta su historia, ¿no? Porque tú podrías decir, o sea, ¿cómo nació desde un inicio tan humilde con sus papás y sin educación? Pero para mí, ese señor, sus papás, para mí, ellos tienen una mentalidad supraescolar, ¿no? Que es el concepto que yo manejo, que es más allá de la escolaridad. O sea, no importa si vas a la escuela o no vas a la escuela, no importa si vas a Florencia o si usas material reciclado, lo que importa es la actitud que tú tienes y el que tú sepas que yo puedo aprender lo que sea. Si yo me lo propongo, yo puedo ir y yo lo puedo hacer, ¿no? Y que fue la experiencia de este señor. O sea, que él dijo... ¿Se llama José Hernández? José Hernández, sí. José Hernández. José, ¿no? ¿Sí? Sí, José Hernández. Ay, sí, señor tan lindo. Pero es lo que te digo. Y ahí, porque las familias que educan en casa podrían decir, bueno, pero eso qué tiene que ver, ¿no? Ese señor, pues, o sea, o es mejor el homeschooling o no, ese señor sí fue a la escuela. No importa, la diferencia, te digo, no es si vas a la escuela o no vas a la escuela. Hay muchísimos niños en su misma situación que fueron a la escuela y que de hecho con muchísimas mejores oportunidades. ¿Y por qué no fueron a la luna? Porque ese señor sí fue. Por su actitud, claro, por la perseverancia que tuvo, por el saber que yo puedo y voy a utilizar la escuela. Es simplemente un recurso que yo voy a utilizar, pero yo tengo un objetivo bien claro y lo voy a lograr. Aunque me tome 12 veces hacer el examen, lo voy a lograr. Entonces, yo pienso que ahí es donde radica la diferencia, no en los materiales o en los recursos. Claro. Se me hizo un nudo en la garganta, te lo prometo, y te lo digo muy, muy en serio, pensando en mi hija, en todo, tiene 4 años y en todo lo que viene para ella y en toda mi responsabilidad, digo, wow, o sea, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Para ellos. Lizzy, no sé si quieres agregar algo, yo tengo nada más 2 preguntas para finalizar. No, adelante, o bueno, por mi cuenta, adelante, Carlos. Bueno, la primera, Priscila, es tengo 2 o 3 parejas amigos que van a escuchar y que están escuchando esto ahorita, que les mando saludos. Ellos saben quiénes son. Pero me imagino que hay mucha más gente que está en la misma situación donde dicen, oye, si vamos a empezar en línea, pues para una clase de Zoom de 1 hora todos los días y seguir pagando la misma colegiatura, dice, pues no vale la pena. Y me han expresado a mí, sabiendo que traigo este tema con Liz y todo eso, me han dicho, oye, pues estamos considerando el homeschool. No por el tema económico solamente, sino porque el costo-beneficio ya están viendo que no es el correcto. ¿Eh? Pobres de las escuelas, pobres de los maestros, son trabajo y todo eso, pero haciendo eso a un lado y pensando en este tipo de familias, ¿qué les puedes decir a ellos si quieren empezar con esto, si quieren emprender con este tema del homeschool? Infórmense. Primero, la información es poder. Infórmense, que sepan bien de qué se trata,
que sepan bien todas las opciones que hay muchísimas opciones, tenemos mecanismos, en México estamos en un paraíso, tenemos muchas opciones, tenemos muchas oportunidades, pero no depende, como te digo, de los recursos, no depende de los cursos, de los currículums, de las certificaciones. Ahí no está la diferencia. La diferencia está en que ellos tengan muy claro qué quieren hacer. Y para eso es necesario, pues, investigar, leer, ver, sentarse, reflexionar. Y para eso yo tengo un curso básico, gratuito para todo el mundo, que pueden ir, se pueden inscribir, les va a servir para sentarse con su pareja y hacer esa reflexión. A ver, nosotros qué queremos, cómo sería hacer cuentas, hacer cálculos y entonces ya tomar una decisión un poco más meditada, ¿no? Priscila, también tienes un curso, aparte de este curso gratuito, Sí. tienes un curso que tiene un costo y que Sí. supongo, no lo he tomado, pero siempre he querido y algún día lo voy a tomar. Sí. Un curso que es de paga. ¿Qué Sí. diferencia tiene de ese curso? Aviéntate el comercial aquí. Claro que sí. Mira, el curso básico es lo general. O sea, las preguntas que tenemos ahorita. La legalidad, certificación, socialización, cómo me organizo, cómo es la rutina, o sea, lo superficial, digamos, o sea, para que tengas un panorama general de todas las opciones, qué currículums hay, cómo son, todo, lo general, ¿no? Y hay imprimibles para que tú te sientes, hagas ejercicios, para que comentes con tu pareja. Eso es gratis, ahí está, son recursos que están a disposición de todo el mundo, ¿no? En el taller ya es para las personas que ya tomaron la decisión o están a punto de tomarla o ya muy perfilados a tomarla, pero quieren hacer este trabajo de transformación. Porque, y aquí es una parte importante, muchas veces se habla de, pero necesito ser maestra, necesito tener una preparación. No, académicamente no tienes que tener un título de maestra, pero como estamos hablando, lo académico no es tan importante, pero estás formando un ser humano y necesitas tú primero transformarte en lo que vas a producir. ¿Qué quieres que tu hijo sea? Si tú quieres que tu hijo tenga esas actitudes, tú primero las tienes que tener. Si tú quieres que él sea autodidacta, responsable, proactivo, que tenga iniciativa, tú primero lo tienes que tener. O sea, no le puedes exigir a él que tenga algo que tú no eres. Entonces, tú como papá tienes que pasar primero por una transformación muy profunda. ¿Y en qué consiste esa transformación? En eso, en ser conscientes, en ver cuáles son todos esos paradigmas que nos dejó el sistema escolarizado, cuál es esa responsabilidad, en qué consiste, cómo yo puedo asumir esa libertad, pero haciéndome responsable de las consecuencias. ¿Cómo me dedico de lleno a la conexión con mis hijos? Porque estamos viendo que eso es la base, la comunicación con ellos para poderlos hacer niños conscientes. Tengo que conectarme con ellos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo les transmito a ellos la visión que yo tengo para mi familia? ¿Cómo nos organizamos en el día a día? Tenemos que crear una cultura, porque luego vienen las mamás, es que no sé cómo me organizo, es que no me alcanza el tiempo. No, es que no se trata de reloj, no se trata de agenda, se trata de que no tienes en orden tus prioridades, lo que estábamos hablando, ¿no? Quieres hacerlo todo, solo tienes 24 horas al día, necesitas elegir cuáles son tus prioridades y de qué manera las vas a organizar. Y hasta el final, ya que tienes todo esto en orden, acomodado, lo vamos a conjuntar en un plan de aprendizaje. Ahora sí, entonces, ¿qué vamos a aprender? ¿Cómo lo vamos a aprender? ¿Qué recursos vamos a utilizar? ¿Voy a usar un currículum o no? ¿Me voy a certificar o no? Pero tienes todas las bases bien puestas para que luego puedas emprender eso, ¿no? Entonces, todo esto lo vemos en el taller de papás. Queda muy ad hoc, independientemente de si eres papá homeschool o no, Sí. ¿verdad? O sea, ahorita es Muchas veces los papás me dicen, es que este taller no es taller de educación en casa, este taller es de papás en general. Y sí, pues es un taller de papás. Oye, y última pregunta, Priscila. Esta es una pregunta más de inspiración, si quieres llamarlo. Okay. Imaginemos que tienes ahorita, tú tienes un canal de YouTube, tienes más de 5,000 seguidores en Instagram, etcétera, etcétera.
se borra de la noche a la mañana toda la información tuya en las redes sociales. Sí. No hay ya nada, pero... Está mi libro. Se borra todo, tu libro se quema, lo que tú quieras. Se borra toda la información que hay tuya en el mundo digital y no digital. Wow. Pero te dan 5 minutos, ¿sí? Ajá. Para presentar en la Arena Monterrey, 5 minutos en la Arena, en el Auditorio Telmex de aquí de Guadalajara, 5 minutos en el Palacio Nacional, o ¿cómo se llama acá en la Ciudad de México? En las principales puntos de reunión de nuestro país, o en el Minute Maid de Houston, o en donde tú quieras. Uh-huh. ¿Qué dirías esos 5 minutos? ¡Ay, no! Sería tortura. Es una tortura para mí. ¿Sabes por qué soy escritora? Porque tengo tiempo para pensar. Claro. La improvisación para mí es mi peor pesadilla. Esto es, y perdóname por ponerte en el predicamento, es porque yo creo que todos tenemos prioridades que queremos reflejar. Entonces, sí. ¿Cuáles son las prioridades que a ti te gustaría comunicar? Para mí sería, mi mensaje es este. Tú tienes la responsabilidad, tú tienes la autoridad y tienes toda la capacidad de hacerte cargo de ti, de tu educación, de tu aprendizaje y también del de tus hijos y de empoderarlos a ellos para que ellos sean capaces de ser responsables de su propia educación. Ese es mi mensaje. Ese es el peor daño que nos dejó la escolarización. Esa mentalidad de dependencia, de que si no hay escuela, ¿qué voy a hacer? Si no tengo un maestro, ¿qué voy a hacer? Si no tengo un libro, ¿qué voy a hacer? No soy nadie si no tengo eso. Pero no, o sea, la escuela es simplemente un recurso. Sí, te puede ayudar en cualquier momento, pero no es el recurso. La autoridad que está por encima de nosotros y que decide y determina todas nuestras decisiones. No, tú estás por encima. Ese es el concepto supraescolar. Por encima de, más allá de lo escolar. La escuela es un recurso que puedes utilizar. Uh-huh. La no escuela es otro recurso que puedes utilizar. Pero tú eres el que tiene la autoridad de decidir hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer con mi vida y cuáles recursos quiero utilizar para llegar hasta ahí. Ahorita me sirve la escuela, perfecto, utilícela. Ahorita ya no me sirve, hazla a un lado, como el señor astronauta. ¿Necesitas ir a la escuela de astronautas? Ve, pero tú tienes un objetivo en mente. No es porque todos los niños van a la escuela, porque yo también tengo que ir a la escuela y salió que soy astronauta. No, tú tienes una visión, tú tienes un objetivo y utilizas tus recursos. Tú tienes la capacidad. Y para mí algo muy importante es que esa misma mentalidad de dependencia es lo que nos hizo sentir y nos hizo creer que somos incapaces a los papás. A mí me impresiona ver el sentimiento de incapacidad que tienen los papás. Es que yo, ¿cómo voy a educar a mi hijo? Yo, ¿cómo lo voy a hacer? Es que yo, ¿quién soy para poder hacerlo? O sea, ¿cómo que quién eres? Eres la persona más cercana a él. Eres quien más lo conoce, quien más lo puede amar. ¿Quién mejor que tú? No hay un experto que conozca mejor a tu hijo que tú y que tenga esa intuición. O sea, ningún experto, ningún psicólogo, ningún maestro, nadie puede tener la intuición que tú tienes como mamá o como papá. Entonces, pero es parte de eso, ¿no? El asumir esa responsabilidad y el ir fortaleciendo esa intuición, esa autoestima, esa confianza en mí mismo y decir, no, claro que sí, claro que puedo. Y le traspaso esa seguridad a mi hijo y de que él sepa también que él es dueño de sí mismo y de que él tiene toda la autoridad de su propia educación. Bueno, algo así diría. Oye, Priscila, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por este espacio que nos ofreciste y que sé que va a ser de mucha utilidad y de bendición y de muchos adjetivos que podemos poner tanto para la comunidad de árboles. No, ha sido un gran placer platicar con ustedes. Me encanta ver su mente abierta, dispuesta
y me encanta ver lo que están haciendo también con sus hijitos y lo que van a seguir haciendo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias por todo. Estoy segura que va a tener mucho impacto esta plática en estos tiempos. Sí. Menciona tus redes sociales si quieres. Claro que sí, Supraescolar en todas partes. Facebook, Instagram es @supraescolar, en YouTube Supraescolar y mi web www.supraescolar.com. Ahí me encuentran, ahí está el curso básico gratuito, tómenlo. El libro. Es gratis. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a Priscila, gracias Lizzy por esta colaboración y nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.